Hola, buenas tardes. Eh, disculpen, es que es la segunda vez que grabo esto porque el primero, el audio falló y se grabó, pero no se grabó el audio. Bueno, disculpen. Bueno, les voy a hablar yo de un texto de un doctor en filosofía de la Universidad de Querétaro llamado Robert T. Howell, que se llama La casuística retomada, una justificación de autoridad en la ética aplicada. Y bueno, en esta exposición les voy a hablar sobre cómo el método de la casuística fue olvidado y el tipo de perfil, más bien el tipo de conceptualización que propone Hall para entender a la casuística y también cómo él observa que este método ha ido resurgiendo, ¿no? Y el punto clave en esta exposición va a ser el aspecto de la autoridad, que según Howell es un elemento que pone en el centro entre el debate ético a la casuística y es la pieza clave que da validez. Pero pues, vamos a verlo más adelante. Comencemos, pues. Ok, perdón. Según Howell, pues estoy. Ok, bueno. Ah, Según Howell, para entender la casuística, primero debemos remontarnos a los griegos, en específico con Aristóteles, quien dividía el conocimiento en dos grandes ramas. Por un lado tenía la epísteme, que era la razón teórica, que es la que se encargaba de buscar leyes universales, inmutables y lógicas por medio de la razón. Y del otro lado estaba la frónesis, que es la razón práctica. Esta se encargaba de resolver problemas concretos de la vida cotidiana. Las conclusiones que producía la frónesis eran probables, no universales y indudables, y dependían de la localidad y la temporalidad, o sea, estaban sujetas a un contexto, a una cultura y a un caso específico, ¿no? La frónesis, por su parte, no buscaba verdades absolutas, al contrario que la episteme, perdón, este, buscaba, como ya mencioné, resolver problemas concretos y siempre veía la vida como la vida cotidiana como conformada por casos que bien podrían solucionarse de maneras distintas dependiendo de el caso en específico. De ahí viene casuística de caso. Aristóteles mismo decía que el médico o el navegante no pueden aplicar una ley universal a ciegas. Tienen que considerar el contexto, la oportunidad y el momento específico. La gente que se dedica a realizar tareas diarias, o sea, todo el mundo menos los filósofos, básicamente, los que se dedican a trabajos prácticos, eh, no pueden simplemente remitirse a leyes universales una y otra vez, tienen que, porque las leyes universales muchas veces por su naturaleza de universalidad eh, no alcanzan a cubrir todas las posibilidades o todos los acontecimientos que se presentan en un caso práctico cotidiano, ¿no? Por eso, pues, los practicantes de cualquier área, en este caso medicina, que es lo que nos interesa, pero de cualquier cosa, como decía Aristóteles, no pueden simplemente remitirse a la ley universal. Tienen que identificar los elementos particulares de una cosa y de un caso. Y la casuística, pues aquí se siembra, de aquí nace, está en el terreno de la razón práctica. Bueno, después de esto, Hall nos propone eh, una visión histórica, una definición histórica de la casuística, ¿no? Que pues se los voy a comentar.
Bueno, Hall nos dice que históricamente la casuística tuvo su época de oro en el siglo XVI y XVII. Fue desarrollada principalmente por órdenes religiosas como la de los franciscanos, los dominicos y los jesuitas. Y el principal objetivo de esta estaba en el confesionario, no en la resolución de problemas eh, médicos. Eh, Su uso era para resolver dilemas morales individuales porque pues los sacerdotes no podían remitirse una y otra vez a leyes universales acerca de la aplicación de penitencias conforme a los pecados de cada uno de los fieles, sino que porque se daban los casos en el que había pequeñas consideraciones, ya sea contextuales, ya sea del caso en persona, caso en particular que estaban analizando o culturales, en general un millón de cosas que hacían que emitir un juicio moral, que ese es el punto, ¿no? Emitir un juicio moral, este, no fuera tan sencillo, no se resolviera simplemente apelando a la ley universal, que la sabía, pero pues no siempre funcionaba a la hora de emitir juicios morales y de aplicar penitencias. Por eso, pues, la casuística encuentra una gran popularidad, un gran esparcimiento en la época medieval a través de estos frailes que tenían estos problemas a resolver de los dilemas morales. Y bueno, estos frailes, como ya les comenté, no deducían desde una gran teoría abstracta las penitencias a llevar a cabo. De que yo que sí se esté grabando todo. Bien, sí. Bueno, sí, los frailes no deducían de una gran ley universal. Ni de una teoría simplemente abstracta. En su lugar, comparaban los dilemas que se les presentaban con casos paradigmáticos. Los casos paradigmáticos eran el conocimiento de otros testimonios, otros casos analizados en el pasado que se pudieran relacionar por medio de la analogía a los casos que se les presentaban. O sea, los casos paradigmáticos se referían a donde ya había habido un consenso claro, ya habían sido tomadas decisiones en el pasado con casos similares. Y pues en base a esas decisiones del pasado ya había un margen para opinar si algo era tomado como bueno o malo. Y pues según el caso se evaluaban las circunstancias y pues se apoyaba también de distintas autoridades culturales, pero ya profundizaremos en eso más adelante. Hall, el autor de este artículo, comenta, sin embargo, que en este uso de la casuística histórica, llegó un momento en el que se vio fuertemente criticada, que fue en la época del Renacimiento y de la Ilustración, ¿no? Los iluministas, para no llamarles modernos, criticaron el método el método casuístico, por muchas razones. La principal era porque, pues como ya notamos, no es que suspenda la razón, pero como reconoce que no es aplicable o más bien no se agota en la apelación a leyes universales abstractas, pues una de las cosas en las que se basa la elección de casos paradigmáticos en la casuística es en la tradición cultural, porque representa una autoridad. Ya ahondaremos en eso, pero este elemento hizo que los iluministas, la gente del siglo de las luces, criticara el método casuístico. Porque pues ya sabemos que este movimiento de la ilustración criticaba cualquier aceptación de valoraciones de juicios morales que se justificaran en la tradición o en una autoridad que no obedeciera a la razón pura como ellos la entendían en su momento. Y claro que pues la casuística como estaba envuelta en este contexto medieval, religioso, escolástico, tradicional, pues más que nada, y estaba envuelto en eso sí, pero por circunstancias. O sea, porque pues es el método, es el medio en el que se usaba este método. Pero pues, como estaba envuelto en estas apariencias, los iluministas lo criticaron fuertemente y
se esforzaron por la desaparición de este método, ¿no? Este método fue por ello llevado a la desgracia, cayó en desgracia durante los siglos XVII y XVIII, en especial por los filósofos que pues lo criticaban por antirracionalista, por oscurantista, etcétera, ¿no? Además que se argumentaba que era mantener privilegios a base de pretextos, porque como la casuística en casos tradicionales y en ciertos casos se utilizaba para justificar este, decisiones que beneficiaban a ciertas personas antes que otras, pues eran considerados pues, elitistas hasta ese punto. Por ejemplo, que por casuística, ya recordemos un momento que estábamos hablando de que los frailes los utilizaban en contextos de confesionarios para emitir este, penitencias. Así que imaginemos por un momento el caso en el que, no sé, ¿cómo se llama esto? El dueño de, no, ¿cómo se dice? Un terrateniente medieval, no sé, violaba a una peona o a la hija de un peón, pero pues tenía cierto poder y que por casuística se resolviera que este hombre no tenía un gran pecado o su pecado era más fácil de ser absuelto y no requería tanta penitencia, y lo comparaban con el caso en que un peón violaba a otra persona yo sé que la violación es un caso muy extremo, pero aún así lo estoy usando para que se den una idea, ¿no? Este, la sentencia era más grave para el peón que para el hacendado. Este, También lo mismo con el hurto, el robo, ¿no? Y cualquier otro crimen, ¿no? Que se resolviera por casuística. Y antes de que inclusive hubiera leyes, porque recordemos que también antes que inclusive que hubiera leyes civiles, quien decidía en terrenos muy alejados de estos centros sociales antiguos, quienes tenían este poder sobre la vida de las personas y sobre los juicios que se les hacían, eran los sacerdotes. Perdón. Y por ello la casuística aquí en este caso jugó un papel crucial porque se tenían que resolver este, dilemas morales a falta de un sistema legal como el que tenemos hoy en día. Y por eso los iluministas del siglo XVIII, del siglo XVIII, sí, criticaban que este sistema era una forma de mantener privilegios de cierta parte de la población a manera de pretextos, ¿no? Justificándose en la tradición misma, porque la casuística se justifica en el pasado, la resolución de casos anteriores, ¿no? Y pues por eso fue criticada cuando, en el auge del racionalismo, ¿no? Sin embargo, el autor, John T. Halls, observa que ha habido un repunte de la casuística en el siglo XX, después de que fuera olvidada por completamente, a finales del siglo XX, después de que fuera olvidada por completo en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Así que vamos a ver cómo él dibuja este renacimiento de la casuística, ¿no? Ok. Halls observa que gracias a partir más bien del trabajo de los filósofos Johnson y Toulmin que se dieron cuenta estos filósofos que son estos dos señores que pueden ver en pantalla, que al analizar debates en las comisiones de biótica en los Estados Unidos, eh, observaron estos dos filósofos algo fascinante. Vieron que aunque las personas venían de diferentes religiones, posturas políticas, inclusive de distintas escuelas de ética formal, filosófica, este, es verdad que no se ponían de acuerdo en los fundamentos de sus teorías abstractas, sin embargo, sí lograban llegar a consensos sorprendentes en el sentido de que eran muy similares cuando analizaban casos médicos particulares. Esto quiere decir que distintas escuelas de pensamiento, distintos grupos culturales muy diversos entre sí,
sí era muy obvio que no se podían poner de acuerdo en las bases teóricas abstractas, pero cuando se les presentaban los casos particulares, tendían a llegar a consensos muy semejantes. Esto para Johnson y Tulmium fue algo muy significativo y lo consideraron como base para el resurgimiento de la casuística en el siglo XXI, porque como vemos esto sucedió muy a finales del siglo pasado. Y también es interesante que haya surgido en Estados Unidos, pero bueno, analizaremos eso más adelante, ¿no? Bueno, este trabajo de estos filósofos revivió, según Halls, el método y lo reintrodujo en la ética práctica, ¿no? Demostrando que la casuística no era un saber trivial, ni una teoría más dentro de la ética que rivalizara con la deontología, por ejemplo, o el utilitarismo, sino que eran los elementos suficientes como para conceptualizar a la casuística como un procedimiento práctico. Recordemos también como en sus orígenes de la frónesis, ¿no? Era un conocimiento práctico para resolver problemas mediante analogías, ¿no? Y bueno, a partir de esta observación, el autor, John T. Halls, recoge estos que él llama pilares de la casuística. Son los que están bien en batalla, ¿no? El principal, bueno, el primero más bien, no el principal, es que es un método no teórico. ¿Qué quiere decir esto? Que busca resolver problemas y no generar sistemas abstractos. Recordemos que no busca fundar la casuística, escuelas éticas como las entendemos en filosofía, ya bien sean materiales, formales, de valores o de virtudes o de máximas como Kant. La casuística no pretende hacer un sistema formal, abstracto completo. Simplemente es un método de resolución de problemas. Es un método no teórico, porque no se reduce o no está sujeto a análisis, a máximas universales salidas de un razonamiento puro o matemático o hiperlógico o solo lógico, ¿no? Y bueno, ese es uno de los pilares de la casuística. El segundo que observó el autor es que es un método, perdón, pluralista. Es pluralista porque acepta múltiples factores. Como ya hemos visto, nace del recogimiento de muchos puntos de vista. Como les mencionaba hace un momento, la casuística vio su renacimiento a partir del debate entre varias escuelas de pensamiento, inclusive de distintos grupos religiosos y políticos, y en eso se basa, en eso encuentra su valor. Como quiera profundizaremos también en eso un poquito más adelante, pero sí, es pluralista en sí mismo, necesita la opinión de muchas personas que piensan distinto, porque si no se remitirían a un método único y universal, y pues ya establecimos que no va por ahí la casuística, ¿no? Así que es en sí misma pluralista, ¿no? También por ahí vamos viendo cómo esto surge en una sociedad liberal como es la estadounidense, pero continuemos. La casuística también no produce conclusiones universales, no produce verdades absolutas, produce conclusiones probables. ¿Esto qué quiere decir? Que la casuística, ya que está basada en problemas prácticos de los dilemas morales que se presentan día a día en el trabajo de distintos profesionistas, siempre va a producir juicios probables. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no son no serán siempre constantes, o no es una verdad constante la que va a producir. Siempre va a ser juicios que solucionen probablemente un problema, pero que no admiten que esa resolución sea siempre efectiva de la misma manera. Y también uno de los pilares y el último que están viendo es el de la analogía. La casuística se funda desde la analogía. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que opera comparando un caso nuevo con los precedentes. Eso es algo
clásico a la hora de entender la casuística, que siempre está buscando hacer analogía con cosas que ya se debatieron, ya se vieron y ya se emitieron resoluciones antes de. Esto es muy común también verlo en el sistema legal estadounidense, en el que tiene mucha importancia los códigos penales, las constituciones, inclusive las resoluciones de casos antiguos que existen en el pasado. Puedes apelar a ellos, puedes apelar a resoluciones del pasado para, no sé, aumentar o reducir una sentencia, ¿no? Porque pues la casuística tiene mucho peso para la sociedad estadounidense y para su sistema judicial, ¿no? Pero bueno, se hace por analogía porque se compara el caso analizado con casos previos. Creo que se entiende perfectamente. ¿Cuánto llevamos? 20 minutos. Y bueno, es la aportación más original del autor que estamos analizando, de John T. Halls. También es la más polémica, pero es la que él realiza como para complementar este estudio del renacimiento de la casuística. Y es que él propone otro pilar, un pilar que él identifica en su análisis de la casuística histórica. Y este pilar es el de la autoridad. Este, House nos dice, la analogía no es suficiente. Lo que realmente sostiene la casuística y lo que le da peso de evidencia no en tanto a hecho concreto, sino a elementos que aporten a la construcción de un juicio, el elemento, es la autoridad. La analogía no solo se puede dar porque existen casos analizados previamente en el pasado. La analogía se puede dar precisamente porque estos casos fueron analizados y llegaron a una resolución por parte de una autoridad en la materia, ¿no? En el caso de la escolástica, no solo era porque no solo era, esta autoridad no solo se veía reflejada en otros padres de la iglesia o en las Sagradas Escrituras, sino también en los escolásticos, nos comenta Halls, analizaban a los griegos, analizaban a los romanos, analizaban al contexto cultural en el que se daba un caso y los tenían en consideración y estas autoridades este, eran autoridades. No solo porque sí, no se les tomaba solo como eso, sino se les consideraba el mérito. Eh, Esto se los comentaba en el video pasado que se borró, pero esto es lo más polémico porque hasta ahora entiendo que nosotros filósofos, como por nuestra formación de la búsqueda de universales, en especial en la ética y sobre todo en la ética, esto nos haga mucho ruido. Y esta parte de la autoridad, literalmente en lógica formal en lógica, tenemos esto conocido como falacia de autoridad, ¿no? No solo porque una persona con cierto reconocimiento diga algo significa que por tanto ya es verdad. Y pues a mí, yo lo confieso personalmente, también fue lo primero que pensé cuando estaba leyendo este texto. Sin embargo, aquí es donde tenemos que matizar. House nunca dice que porque una autoridad lo diga es la verdad. Simplemente que dentro del método casuístico, la autoridad, este, es un elemento al que se le tiene que dar la opinión, o al que se le tiene que dar su peso, su gravedad, es la palabra que lo utiliza, para contar su opinión como un antecedente válido para hacer la analogía de nuestros casos. Y de hecho él no utiliza, él critica el uso de la palabra autoridad de manera arbitraria. Tiene que haber elementos que justifiquen la autoridad de un sujeto, un ente, un particular, lo que sea, sobre el juicio que emite, ¿no? Este, Perdí un poco la idea, pero sí, sí. Si acaso podríamos hablar que es un método meritocrático en el sentido de que la legitimación de las autoridades se basa en los hechos que ellos han logrado eh, demostrar para que se les considere una autoridad.
en tal o cual campo, pero es una meritocracia legítima, o trata de ser lo más legítima posible. Pues sí, Howe no refiere a una autoridad dogmática, se refiere a la credibilidad de las opiniones. Y esta credibilidad siempre va a estar en función de la cultura o de la sociedad en la que surge dicha autoridad, porque solo esta cultura puede legitimar a una autoridad. Sin embargo, una vez se acepta la legitimidad de esta, pues podemos considerarla como alguien que puede emitir testimonios fidedignos, como un experto, como alguien que tiene tradición acumulada y que esta tradición nos puede servir de guía a pesar de que no tengamos una certeza absoluta. Son las bases con las que podemos empezar a echar a andar el método casuístico, ¿no? Y bueno, de hecho, para que quede un poquito más claro, vamos a analizar métodos clásicos con el que Hals identifica el uso de la casuística. Uno de los que toma Hall es al señor Jeremy Taylor, que es el que pueden observar en la mera izquierda. Este hombre, que era un sacerdote, un escolástico, citaba a muchos autores, no solo a gente, maestros de la iglesia, sino que también en sus textos nos comenta Howe que están Cicerón, que están Tomás de Aquino, y que no son tomados solo como pruebas divinas, sino que los va juntando para acumular evidencia, y que esta unión de múltiples opiniones formara un consejo de sabios. Y este consejo de sabios es lo que tenía que servirnos o lo que tiene que servirnos como punto de partida. Básicamente es la conformación de un marco teórico. Porque la casuística no solo toma opiniones porque sí, tiene que reunir todo lo que se haya dicho, o al menos Howell así lo ve en su versión más clásica, todo lo que se haya dicho sobre un caso tiene que ser tomado a consideración. Y mientras más tengas, mejor. Aquí vamos con otro ejemplo, ¿no? Que es Francisco Suárez, que es el señor que podemos ver en medio. Este señor proponía que en sus trabajos buscaba el balance de opiniones con el fin de sacar la verdad de las sombras, como él decía. Y este balance de opiniones se refiere a, él buscaba a quien dijo algo a favor, de perdonar en este caso que estoy analizando, quien dijo algo en contra de perdonar en el caso que estoy analizando, ¿no? Quien dijo que este caso debe ser uno que merezca la condenación al infierno, o quien dijo que este caso es uno que merece la absolución absoluta, ¿no? Él reunía todos estos testimonios y creía que en la reunión de todos estos testimonios se podría extraer después una verdad, ¿no? Y por último tenemos a Alfonso de Ligioro, que es este señor que tenemos a la derecha. Él construía una obra con miles de citas, hace este análisis en el que encuentra citas y citas y citas de distintas también fuentes, no solo eclesiásticas, ni escolásticas, y que este señor hacía con el fin de demostrar que la moral se teje en una conversión comunitaria y cultural compartida. Y esto es muy, muy importante para el entendimiento de la casuística. La consideración de que la moral se construye dentro del tejido de la red de comunidades, ¿no? Y bueno, este, Hall también menciona que en la era moderna, en la era contemporánea, seguimos teniendo autoridades a las que la casuística puede apelar para tomar en consideración a la hora de emitir sus juicios, ¿no? Pues obviamente ya no dependemos de simplemente teólogos medievales, sino que Howell dicen que en nuestra era secular y democrática, las autoridades fidedignas a las que recurre la casuística son principalmente tres. Por un lado, la ley, que representa el consenso social y normativo. La ley que sí existía previamente, pero no era tan madura ni tan, ¿cómo decirlo? Legítima,
y más que legítima, con tanto poder como lo es hoy en día, y lo que hoy representa no es solo la consideración de un particular, sino en teoría, al menos en sociedades democráticas y liberales, el consenso de la población de un estado, que regula el comportamiento, se vuelve también una autoridad, por tanto, en la casuística a tomar en cuenta, ¿no? Por otro lado tenemos a la ciencia, que a través de sus peritajes, de sus expertos, de sus análisis y de su literatura que produce, este, también se vuelve en sí misma una autoridad que la casuística tiene que consultar y reunir la información que la ciencia tenga que decir acerca de un caso concreto para producir un buen juicio después. Y claro que uno de los pilares que Hall propone como nuevas autoridades en la época moderna es la ética teórica. Ética teórica como la entendemos ahora sí nosotros. No es que se nos rechace, sino que se nos toma como una autoridad más. Y digo nos en el sentido de los filósofos o la filosofía o la ética abstracta, ética teórica. Por eso pues sería una imagen de Kant, como representante de la ética que viene de la razón pura, ¿no? Hall dice que la casuística no es que la rechace, de todo lo contrario, necesita para crear un buen juicio tomarla en consideración a todas o a todas las que pueda, según sea el caso, a la feminista, a la deontológica, a la marxista, a la axiomática, a la utilitarista, etcétera, ¿no? Tiene que tomarlas en cuenta todas, porque es una autoridad moderna, ¿no? Y bueno. Esto que ven en pantalla ahora es lo que Howe propone como un proceso de análisis casuístico, que no es una serie de pasos, sino son puntos que se dan o que se deben de dar como mínimo para poder completar un análisis casuístico. También se pueden dar más o en menos medida a Cota House, y pues insisto, sin seguir un orden específico, pero pues son cosas que se tienen que dar según él para que se cumpla con o para que alguien pueda acercarse al método y probarlo, ¿no? Y sigue siendo un proceso riguroso, ¿no? Hay que asegurar, por un lado, los hechos clínicos, remitirse a los hechos, siempre que se está haciendo el estudio de caso, hay que entender el diagnóstico, el pronóstico, los riesgos que se están llevando a cabo, pero siempre yendo a los hechos. O sea, la casuística no puede simplemente quedarse en en la reunión de opiniones, tiene que ver y entender qué está sucediendo, ¿no? De hecho, aquí es donde entra la cuestión de la ciencia y cómo la ciencia se vuelve una autoridad, porque la ciencia, según sus métodos, nos ayuda a entender qué está sucediendo, qué estamos viendo, con qué estamos lidiando, ¿no? Un segundo punto que tiene que utilizar la casuística es el de la taxonomía, que es la clasificación del problema en casos similares. En este caso nos referimos simplemente a categorizar lo que estamos viendo en una serie por así decirlo, archivo que nos sirva para después hacer analogías. La taxonomía es la clasificación, por ejemplo, entender que estamos lidiando en este caso con un dilema sobre violación o en o sobre eutanasia de alguien que eh, no puede ejercer su autonomía, o transfusiones de sangre de un menor de edad con padres ultra religiosos, ¿no? Que se niegan a ese proceso médico de la transfusión. Tenemos que taxonomizar, tenemos que clasificar para entender y acceder al archivo de casos previos o de generar literatura que nos va a servir para crear un juicio, ¿no? Pero tenemos que llevar a cabo ese proceso, ¿no? También tenemos que buscar los paradigmas, que simplemente es ya hacer ese estudio el encontrar casos resueltos según sea el caso que hemos ya taxonomizado o categorizado, ¿no? Para llevar también a cabo este proceso de analogía, eh, pues sí, de buscar semejanzas en casos previos paradigmáticos, se refiere en este contexto a que son casos previos que nos sirven para la resolución o la emisión de un juicio, ¿no? Y también, pues como ya lo hemos venido mencionado, hay que buscar autoridades, consultar opiniones fidedignas en el sentido de legítimas, ¿por qué? Por méritos, pero por méritos bien fundados, externos, siempre los más posibles, ¿no? La ley, la ciencia, la filosofía.
pero también la cultura y otros expertos. Eh, y pues sí, o sea, esos son cuatro puntos que Hall propone que tienen que ser parte del método casuístico, ¿no? Y pues aquí pues esta cita porque en esta sección, que ya es la conclusión, ¿no? Hall hace mucho énfasis en que la buena ética empieza con buenos hechos, o sea, pareciera que nos estamos tratando de regresar a un método que solo busca en las opiniones y en la literatura justificar sus acciones, pero no. La casuística sigue siendo aplicable, pero para la resolución de problemas de ética aplicada, como él lo llama. Pero una buena ética, y en especial una buena ética aplicada, tiene que remitirse con la identificación de los buenos hechos. Eso significa entender lo que estamos sucediendo y nunca olvidar que estamos tratando con cosas materiales, ¿no? Con cosas que suceden, ¿no? Tenemos que saber qué está sucediendo, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Creo que ahora sí se grabó todo. Dije, está entonces. Muchas gracias. Ah,